we are here in the beautiful city of Barcelona, by the way, my hometown, very close to the stadium of Barça, yeah? And in the office of Subtools. So, Roberto, Jorge, Jaime, Jose, very welcome to Valantic. Subtools exists since 20 years, and I think, Jose, you also were part of one of the first SAP projects were handled here in Spain. So I cannot imagine how this project worked. Can you explain it, and do you also have a special experience from this time you want to share? Now in year 2023 you realize how different the things were at that moment. No? Year 87, no Google Translator, no nothing. SAP Spain didn't exist. No, I arrived to a German company here in Barcelona, Henkel Iberica. They gave me 3 books like this. They told me, you have to do a training next week for purchasing managers. Okay, I opened the book. It was only in German. I don't speak German, sorry. So everything was really different. We did it. It was little simple implementation, but everything went well. In fact, in year 91, we went live with all the R2 components in Portugal, in a company, in less than 2 months. So we learned how to do it fast and well. So this was the beginning, yeah. One question to Jaime. If you look back 10 months ago, roughly, what was your first impression as you met Valantic? You are ahead of where we are in terms of preparation to be big. So for me, like that's the opportunity to say you have built a house to make the company big. So first you build all the structure, and then you're filling the different rooms with the teams that will make full house, full company. And those rooms are kind of independent inside the room, but they're all working together in the same common area. We have all the same kitchen, the same dining room, and everyone like that will build the team. We will build the house. We will make it really, really the leaders in Europe for the supply chain, together with you. That you are driving, and we are now sitting with you to say, hey, can you take us to the leadership of Europe? Okay, and if you look to this huge house with many experts from different countries of Valantic, it should be easy to handle international projects, right? Yes, culturally we have been, not everyone, but we have been going through all over the world, mostly in rollouts, but also in international projects based already outside. And as you say, it's cultural. In Europe, the culture, it's a little different, but not that much, but we're also used to. Now the world is globalized, so we do projects in China, India, with really different cultures. South America, which is similar to us a little bit, but still difficult to manage them from here, so we are used to that part, and it's also me that I'm responsible for the national part. It's part of the challenge to say, how do we adapt? Hablando de proyectos, ¿cuáles han sido los proyectos más interesados, más sofisticados a lo largo de los últimos años? Te pongo un ejemplo claro de reciente, además. Hemos ganado el premio de Innovation Award de SAP con Danone. Esto fue a finales del año pasado, con un proyecto de transformación del proceso de demand planning, utilizando Machine Learning y SAP Integrated Business Planning. Por darte números, no me gusta decir números porque desubicados del contexto puede parecer que quizá no refleja realmente el resultado, pero, por ejemplo, hemos automatizado el forecast de este cliente y el forecast accuracy en el país piloto, en la familia de productos de Actimel, hemos mejorado 8,5 puntos el forecast en el largo plazo, 8,5 en el corto, en Demand Sensing, y un 5,5 de promedio en la familia Actimel en el largo plazo, lo cual es una mejora interesante desde el punto de vista de forecast accuracy. A la vez, hemos aumentado de trabajar con 20.000 data points a 66 millones de data points y, en cambio, la generación del forecast, el tiempo que tardamos en obtener resultados, ha bajado de 160 horas a 4 horas. Entonces, los resultados creo que en números
ya son relevantes, ¿no? No solamente la mejora en el forecast, sino todo el proceso de automatización y de introducción de nuevas señales, ¿no? Pues mira, todos nosotros que vivimos en el área de Digital Supply Chain sabemos que cada un punto que mejoramos la forecast accuracy que cuenta, ¿no? Que tenemos menos inventario, que tenemos más dinero para invertir en nuevos productos y no para dejarlo en stock, ¿no? Pues entonces que enhorabuena para esos resultados porque os habéis luchado y conseguido el Innovation Award together con Danone. So I understood you are highly focused on the complete digital supply chain portfolio, but you are Planning, manufacturing and assets. Okay. These are the areas that I think we are quite strong and differential in Spain. Also in terms of market share, no? We are really relevant. Yes. We are clearly leaders, no? And in the other SAP areas, for instance, we don't implement success factors, we don't implement the CRM or things like this. But yes, we do for the ECC and S4HANA areas and business intelligence. And we are quite strong in machine learning. Mm-hmm. We have the award of SAP this year due to the Danone's project, so we are also quite good in machine learning. We have a strong S4 team for especially very specialized in pharma projects, because it's like the head that eats the tail. So if the pharma industries call each other saying, we have the experience, so here in Spain we're also known for our S4 implementation in pharma. Also BI, we started when BI was also new like APO. And so we have a little bit this together with our differentiation with digital supply chain, that we are leaders in the market. For those others, we are not leaders. I don't say that we are one more, but we have also in the portfolio. So I was really fascinated as you showed us first time the SAP portfolio. I think from now it's easy for us to handle the digital supply chain sector end to end. I don't see any huge white gaps or white spots in the portfolio. Do you agree? Yeah, yes. Yes, because some logistic products, we are not really comfortable with them, like transportation management and products that, let me say, we are not in love with them, and you are doing well, so we can add to our portfolio. We have some short experiences, but we are not strong on those areas. So I think that together we cover perfectly all the operations and logistics projects. Yeah, sure, and with quite strong experience and deep knowledge. Sure, able to do anything. Yes. You are the leaders in the German-speaking market. We are the leaders in the South Europe market. We can really build a leadership that can make the future customers think before starting. I will have Valantec in my list of possibilities. Hey, when I want to do some digital supply chain, I should call these guys because they are the leaders of the market for that. Yeah, we have clients of all sizes, sectors, geography together, no? And this is a very good reference for, and I guess that our clients should trust us in our offering, no? Pues mira, con SAP y Valantec, ¿qué pueden beneficiar nuestros clientes de nuestra colaboración? Primero, el reconocimiento de SAP Tools en el área de Digital Supply Chain, sobre todo en el sur de EMEA y en proyectos internacionales de Integrated Business Planning, principalmente. Yo creo que eso enriquecerá de una manera notable la división SAP de Valantec. Juntos, y corrígeme si no es así, creo que somos 1000 consultores y desarrolladores altamente capacitados y deberíamos cubrir el portafolio completo de servicios y productos de SAP, ¿no? Por lo tanto, creo, mejor que eso, creo que no puedo decir nada más. Por supuesto. Roberto, ¿de tu punto de vista? En mi punto de vista y en mi negociado, que es la parte del RP y S4HANA, estos proyectos end-to-end completos, que ahora hay puntos donde no llegamos porque no tenemos ese tipo de competencias dentro de SAP Tools, se abre esta oportunidad, ¿no? Hemos hecho proyectos de implantación de S4, de Business Intelligence, de SCM, y ahí nos quedábamos. Hay áreas a las que no llegábamos. Con vuestro acompañamiento llegaremos a esas áreas y podemos ofrecer soluciones completas a nuestros clientes. Yo creo que es donde más nos vamos a beneficiar
de esta nueva imagen, este nuevo equipo. Jorge, Roberto, otra pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos con los que SAP se tiene que enfrentar en los proyectos que hacéis con los clientes? El mayor reto que hay a día de hoy en el mundo SAP es el paso a S4 y el camino al cloud, ¿no? En el que están involucrados todos nuestros clientes, porque hay que llegar al cloud. Entonces, ese acompañamiento en modelos complejos, en clientes que han ido evolucionando su software durante un montón de años, con un montón de aplicaciones adicionales y muchos productos SAP, es el mayor reto que creo que nos estamos enfrentando, ¿no? Ser un apoyo idóneo para esa migración con nuestra experiencia y nuestro conocimiento en ERP y en el resto de aplicaciones, ¿no? En entornos complejos. Yo creo que es el mayor reto al que nos enfrentamos nosotros y nuestros clientes, evidentemente. Por enlazarlo con Digital Supply Chain, la mayoría de clientes en el sector industrial en el que nos movemos no tienen un ERP y ya está, es un producto, es un ERP maduro, ¿no? Son unos sistemas maduros, llevan muchos años mejorándolo y complicando la infraestructura de sistemas con CRMs, con Business Warehouse, con herramientas de planificación, con portales de colaboración con proveedores, con integración vertical con la planta. Es infinito. Entonces, cuando hablas de una migración de S4 a Cloud, no solamente la migración de S4 HANA a Cloud, sino todo lo que conlleva toda la infraestructura, que ahí tienes que controlar y conocer productos SAP para la planificación avanzada, para Digital Supply Chain, para Asset Management, para hacer un proyecto completo que está en esa línea de... Es que es complejo de lo que estamos hablando, ¿no? Es un proceso end-to-end y hay que hacer una migración no solo de los procesos de ERP y transaccionales, sino de toda una serie de soluciones y productos que no siempre, además, ahora mismo son de SAP. Esto es lo que nos une, ¿no? Entre Valantic y SAP Tools, porque miramos a los procesos siempre end-to-end, ¿ya? Que nunca lo miramos, nosotros lo llamamos al silo, ¿no? Solo a la business function controlling o finanzas, que siempre miramos a procesos end-to-end. Pues mira, una pregunta para ti, Roberto, y esto se trata más de las características del consultor dentro de SAP Tools. ¿Qué le hace especial al consultor de punto de vista de los clientes? Hombre, como la compañía es un poco especial, los consultores también son bastante especiales. Entonces, yo creo que la principal característica que tienen es el compromiso que tienen con su trabajo, con aprender, con nosotros con ellos, bidireccional. Este compromiso, este amor propio por el trabajo bien hecho, ¿no? Que hemos intentado no inculcar, porque mucha gente ya viene motivada de casa y ya venía con este amor propio a SAP Tools y por eso están en SAP Tools y continúan en SAP Tools tanto tiempo después, ¿no? Y hacen esta compañía la que es, ¿no? Ellos son los más importantes realmente. Entonces yo creo que esa es su principal característica, junto con la paciencia para aguantarnos a nosotros cuatro, que esa también está bien vista, ¿va? Y esas fundamentalmente creo que esas son, ¿no? El compromiso, yo creo que es la palabra que más me gusta manejar para nuestros equipos.